Buenos días. En este mensaje auditivo importante nos ha correspondido a los alumnos Jenny Gaby Melo, Daniel Alexander Mojica y Josué Agustín Cruz realizar un storytelling en la cual tiene incidencia en la diversidad ciudadana con justicia social, la cual relatada es en base a esas mujeres dignas que sienten dolor, tristeza y llanto, pero que superan aquellas anomalías y malos momentos muy necesarios para la formación humana. Diré que ella es aquella persona que en un momento de conversación cotidiana se detuvo mirándonos a los ojos y diciendo estas palabras: libertad. Siendo aún un adolescente, sentí en los últimos años gran admiración por los profesionales abogados y ellas como abogadas. Claro está, mi pensamiento naufragaba, sumergido de miedo cuando pensaba cómo hacían estas mujeres abogadas para enfrentar personas que están en las cárceles. Me aterraba la idea. En ese momento creo que pensaba que me asustaban las personas que estaban privadas de la libertad, pero con el tiempo y detrás del proceso formativo comprendí que mi mayor temor era estar en una cárcel. Esos sueños que a veces tenían que dejaban desorbitada y me despertaban inestable, buscando refugio y calma en un vaso de agua, ya que al ser joven no puede buscar el regazo de mamá. Para eso ella ya no estaba. Antes de ingresar a la universidad, conocí a quien me enseñó a amar aún más las leyes y deleitarme en la lectura que realizaba de los textos y ante todo a ser espectador en audiencias de juicio oral, donde una turbulenta angustia me invadía, sin poder comprender por qué me asustaba de manera inmedible la idea de estar privada de la libertad. Al frío apocalíptico me invadía cuando la observaba a esa persona investigada y el riesgo inminente de una sentencia o sanción en privación de libertad. La sensación que sentía en ese momento era turbador. Por otro lado, ser espectador en esas audiencias de juicio oral que acompañaban en ocasiones al trabajar como asistente jurídico con mi hermano el doctor Bejarano, quien me transmitía tanta seguridad, y cuando el pensamiento de estar privada de la libertad llegase en algún momento a ocurrir, sabía y creía que él, como mi hermano, yo siendo su hermana menor, él me ayudaría y sacaría de esa prisión que ya de por sí me atormentaba, y lo había hecho a lo largo de mi vida sin yo comprenderlo y tampoco poder resolver ese sentimiento de miedo desgarrador. A su vez disfrutaba plenamente en las salas de audiencia mientras podía escuchar la controversia, exposición y hasta la querella de los presentes. Era complaciente lo que podía escuchar y cómo se desenvolvía cada proceso y cómo las partes intervenían en sus actuaciones. Todo esto mientras los años pasaban y culminaba mi carrera de Derecho junto a mi familia, conformaba con mi esposo y mis 2 hijos adolescentes. Al terminar mi carrera me independizo como abogada en penal y con una especialización en penal, y empiezo a trabajar con personas con procesos pendientes y procesados. Y pienso, todos y todas buscando la libertad física, aunque algunos de ellos me llevaron a confirmar que la libertad es un concepto porque algunos lo tenían. Seguían siendo presos de sus miedos, tal vez por ese miedo que me invadía al tener que estar en un centro penitenciario privado de la libertad. Contenido de ideas que rompía todo esquema de esperanza y tranquilidad en mis sentidos. De tan solo imaginarlo, la sensación era como si mi vida estuviese siempre cerca de ese caldero y me martirizaba y acabaría con mi vida, así que tal vez yo tampoco era libre. Este temor incomprensible a veces me invadía, no permitiéndome realmente hacer una buena sustentación y acompañamiento en juicio oral, ya como abogada. Al momento de recibirme como profesional en leyes, la dicha se esbozaba de manera descontrolada en mi vida. Fue un momento que sentí alto grado de autonomía y estabilidad. Sentir estar en ese lugar mágico que con tanto esfuerzo lo había logrado y donde empezó una carrera llena de deleites, ya que en varias ocasiones mi oponente fue un compañero o conocido de la universidad, que tal vez llegué a pensar que eran mejores que yo, pero dentro de los procesos desarrollados y logras ganarles en juicio, eso fue lo más exquisito.
De esta manera sentí un poco más de seguridad, sin poder dominar ese miedo irracional que me atormentaba. Y llegó un día que es el recuerdo que más me abruma y cambió toda mi vida sin retorno. Tocan a la puerta y era mi hermano, quien me observa y me dice: tu hijo cometió un delito y ya está demandado, tiene una orden de captura, así que tenías que saberlo. Ese día me quebré. La sola idea de imaginar una captura a mi pequeño, que aunque no cumplía la mayoría de edad, solo era un adolescente. La idea de la prisión en ese momento eran pensamientos ambivalentes. Le temía y la anhelaba. Caería con todo mi ser yo estar en el lugar de mi pequeño, pero no era así. Llegué a pensar que lo más difícil era acabar con nuestras vidas. El miedo de años hoy me arrollaba sin piedad y no estaba ese sustentáculo. Se desvaneció. Estaba sola. Solo había sido un sueño el presunto apoyo. Fue solo mi sueño. Al desvanecerse el apoyo comprendí que tenía que permitirme enfrentar el miedo que por años me invadió y luchar por evitarlo. De esta manera inicié poniéndolo en juego todas mis habilidades, conocimientos y a preparar la defensa legal de mi hijo. Comprendí que debía enfrentarme, no únicamente consigo mismo con mis miedos, sino también estaba la condición de mi hijo, que era lo que más me desgarraba, su sufrimiento y la hostilidad en mi familia. Y también sabía que debía enfrentar a los intervinientes en el proceso, que buscaban junto a mi hermano mayor ver a mi hijo privado de su libertad. Desde el momento que capturan a mi hijo, se lo llevan esposado, se inician audiencias, empezando por la primera, la legalización de captura. Creo que no podía soportarlo. El mundo giraba en un arrullador y turbulento abismo. Mientras transcurría la audiencia, sentí esos momentos de audiencia y escuchar el nombre de mi hijo expuesto a ser juzgado. Esto tocó la última de las fibras de mi alma y una fuerza inconcebible surge. Durante todo ese tiempo de proceso y sanción a favor de mi hijo me enseñó a forjar mi carácter, a soportar el dolor y caer y levantarme y mantener ese pie en el estado de mi hijo. Cuando todo esto termina con una sanción extensa, pero con un trabajo bien realizado, solo quedó el dolor, secuelas irreparables y sobre eso fuerza y coraje. Con el transcurrir del tiempo y de la mano con mi trabajo, empiezo a notar cómo en los espacios de trabajo, estando en las audiencias y en las intervenciones de defensa que desarrollo a mis clientes, se escucha a una mujer reposada, de lenguaje plano, congruente y consecuente en su discurso, en compás con su lenguaje corporal, asertiva en sus intervenciones, dejando y cerrando paso a interrogantes y, lo más importante, a dudas razonables que no te puede permitir en una defensa. Es desde esta manera que en el atardecer de mi vida, que comprendo que posterior a terminar el proceso desgastante de mi hijo, que duró 5 años de nuestra vida, tal vez fue necesario vivirlo. No puedo decir ahora que lo volvería a hacer, pero sí puedo responder que fue la manera como aprendí a perder el temor a perder la libertad, que los centros penitenciarios no me asustan y son lugares de transición en la vida de las personas, que cualquiera puede pasar por ahí, independientemente de errores o aciertos. Y lo mejor de todo, la bella e indescifrable, hermosa e inigualable relación entre mi hijo y yo, y el perdón obsequiado a mi hermano mayor, siendo esta mi gran libertad. Moraleja: a veces la experiencia en la vida es más sabia para enfrentar las dificultades. Agradezco a todas las personas que escuchan este audio. Esto es un aspecto importante de este trabajo, resuelto para suplir las necesidades de esta asignatura. Dios los bendiga.